Hola chicos, Química 36. Hoy el metal moderno podríamos llamar. Es cierto que los hay de mayor trending, que diríamos hoy, como el titanio, etc. Pero el que realmente nos hizo entrar en la edad moderna, nos facilitó la aviación sobre todo, fue el aluminio. El aluminio, que verás que siempre estuvo a nuestro lado, pero estuvo tan atado, tan unido a otros cuerpos, formando feldespatos, etc., que era imposible sacarlo. Y solamente cuando la electricidad fue manejada con bastante destreza por el hombre, pudimos sacar el aluminio. Sabíamos que estaba allí, pero no había manera de sacarlo. Y todavía se resiste, en muchos de sus compuestos, se resiste a salir. Hoy, el que ha dado la campanada y nos ha permitido sacarlo ha sido la bauxita, con X, que se llama así porque el yacimiento que se hizo más famoso, que estaba en Francia, estaba en la localidad de Baux, que ellos dirán Box. Bueno, empezamos. El número atómico es 13. Aquí he puesto el desarrollo atómico, la configuración atómica. Es decir, número atómico significa que tiene 13 electrones y a su vez 13 protones. Electrones en la corteza y protones en el núcleo juntamente con los neutrones, que suelen estar aproximadamente en el mismo número. Por eso que su peso atómico, que es el número de bolitas, por así decirlo, que están en el núcleo, que son neutrones y protones, pues es de 26,97. Ese con 97, ya sabes que significa que el promedio de átomos de aluminio que tienen 26 electrones o 27, que sería un isótopo, pues ese es, sacando la media, nos da 26,97. O sea que no significa centésimas de un protón ni centésimas de un neutrón. El punto de fusión es de 6. El punto de fusión, ¿cuándo funde? Por calor a los 660 grados centígrados. 660. El punto de ebullición a los 2450. Punto de ebullición en el que el aluminio hierve. 2450 grados. Densidad 2,7, que es una de sus principales fuerzas, valores a la hora de ser utilizado, porque su resistencia, su tenacidad y sobre todo la que se le saca con las aleaciones es muy superior de lo que podía indicar un metal que solo tenga 2,7 de densidad. Fíjate que el hierro ya tiene 7 y pico. Sí, se le puede atribuir y tiene de hecho pues tenacidad, maleabilidad, etcétera, etcétera, muchas cualidades, pero que las tenga, no voy a decir casi iguales, no, sino bastante aproximadas y con solo 2,7 de densidad es una cualidad muy grande. Valencia, más 3. Mira, esta es la configuración electrónica. En el primer nivel, el que está más cerca del núcleo, tiene 2 electrones, un par, el más estable. Moverles a estos es prácticamente imposible. En el segundo nivel, a más distancia, puesto que tiene más energía, tiene 2 electrones en el suborbital S. Este es el orbital 2. En el suborbital es en el más próximo, o en el de menos energía, más próximo al núcleo y al orbital 1, al nivel 1, perdón, sería los 2 del S. Luego tiene 6 en el siguiente suborbital de más energía que el S, pero también dentro del nivel 2.
nivel, el 2 suborbitales, el S y el P. Y ahí tiene 6 electrones, aparejados de 2 en 2, superestables. ¡Oh, qué a gusto estamos aquí! No nos marean. Y luego vienen los del nivel 3. Por supuesto, con mucha mayor energía que los de nivel 2 y los de nivel 1, y por lo tanto más revolucionados, con más ganas de salir, de soltarse, de reaccionar con el que pase por su lado, y eso es lo que pasa. Por cierto, en ese nivel 3 tiene 2 muy estables, o parecen estables. En otro metal seguramente que serían más estables que en el aluminio. Y luego tiene este, que es el loco de la familia. Este que está desapareado, que tiene mucha energía, está en el extremo, y este tiende a juntarse, vamos, al que pase como sea. Pero resulta que el aluminio tiene una tendencia grande, como casi todos los metales o metaloides, a emparentarse, a parecerse a su modelo, a su gas noble. Y el modelo al que él quiere parecerse es el neón. El neón que tiene exactamente esta configuración. Entonces, si al aluminio dice, si yo me quitara estos 3, me quedaría ya noble, a gusto, descansando, sin que me molesten. Es una tendencia a tener todo su rebañito tranquilo. Nada de alborotaos en la última capa. Por eso que sus valencias, los electrones de valencia, no solo va a ser este, van a ser también estos 2. Por eso que el aluminio normalmente dice, no, yo con todos, paz. Y su mayor valencia, o la con la que más actúa, es con +3. Porque claro, si desprende esos 3 electrones, él se queda con 3 de defecto, es decir, con 3 cargas positivas como excedente y como compensación de los 3 negativos, los 3 electrones que se han escapado. Bien, estado natural. ¿Cómo se encuentra en la naturaleza? Ya te he dicho que ha sido un reto grande de la humanidad el llegar a sacar el aluminio. El aluminio es el metal más abundante de la naturaleza, ya ves tú, y sin embargo no éramos capaces de extraerlo. Pues constituye el 7,5% de la corteza terrestre. La corteza terrestre que tú ves, los montes, los valles, etc., es muy difícil que puedas coger un puñado y digas, aquí no hay aluminio. Muy difícil. Dice, es el tercer elemento más abundante, seguramente después del oxígeno y del hidrógeno, por lo que hemos estudiado aquí. Las combinaciones más abundantes del aluminio son los silicatos. Los silicatos. Los SiO3 y ahora el aluminio en distintas proporciones, lo mismo que el silicato. Que suelen ser silicatos, es decir, que son compuestos de silicio, pero según en qué proporción y con qué otros cuerpos, pues dan los feldespatos, micas, uno de los componentes del granito, tú lo sabes, cuarzo, feldespato y mica, bueno, etcétera, dice, etcétera. Las arcillas, o sea, una cosa tan común como las arcillas, esos cuerpos que tienen una forma en su estado húmedo como pastosa y que son moldeables y que muchas de ellas son cocibles, es decir, que endurecen en la calcinación mediante el fuego, pues las arcillas, dice, son producto de la meteorización de los feldespatos. Es decir, el feldespato, cuando a lo largo de los siglos se meteoriza
es decir, es transformado por los elementos de la atmósfera, que es lo que se llaman los meteoros, el viento, el agua, y luego no solo eso, sino que cuando sale y se posa en el suelo, se sedimenta, caen otras capas encima y entonces le toca soportar la presión de todas las capas que han caído encima, con lo cual la presión también influye en su meteorización o cambio de los feldespatos. Bueno, pues ahí salen las arcillas. ¿Quién lo diría? El mismo granito, que tiene dos silicatos, cuando se meteoriza, da también arcillas. Dice, se las denomina margas cuando contienen, o sea, estas arcillas, si tienen contenidos, aparte de contenidos de calcio y magnesio, de calcio o magnesio, entonces se las llama margas. Si ese monte es de todo de marga, que es pues una arcilla con alto contenido de calcio y magnesio, que a su vez es residuo o producto de la meteorización de los feldespatos. Y en cantidad notable. Y se denominan barros, así como nombre técnico, barros, si contienen mucho óxido de hierro. Supongo que puede ser en su forma ferrosa o en su forma férrica. Si tienen óxidos de hierro, entonces se les denominan barros. El caolín, por ejemplo, es otra arcilla, pero arcilla pura, es decir, que no contiene ni restos de calcio, ni de magnesio, ni de óxidos. El caolín, arcilla pura, que tiene la fórmula Si, es decir, silicio 2, oxígeno 7, aluminio 2, y luego punto, que significa que está hidratado. El punto no significa más. El más es cuando tú lo añades, pero cuando ya viene añadido e incorporado por la naturaleza en una masa compacta y uniforme, entonces decimos que es un silicato hidratado, en este caso en la proporción de 2 moléculas de agua por cada molécula de estas. El caolín, que ya lo hemos dicho a veces aquí, es ese componente blanco que se utiliza lo mismo para hacer platos y bañeras que para echarle de excipiente en la crema dentífrica y en otras muchas aplicaciones. El caolín, que tiene ese nombre, que es chino, parece chino, no, es que lo es, porque desde muy antiguo, que se empezó a usar en China, el yacimiento más importante estaba en una zona llamada, o en un punto llamado Caolín. Al estado de óxido, y tiene muchas sorpresas el aluminio, porque al estado de óxido el aluminio forma, es decir, óxido de aluminio, óxidos de aluminio, forma el corindón, un cuerpo muy duro, es el número 2 en la escala de Mohs, después del diamante. El corindón, y es un óxido de aluminio. El aluminio que prácticamente es blando, por así decirlo, y sin embargo la forma del óxido es de las más duras de la naturaleza. El corindón que también tiene seguimos, el corindón y el esmeril, otra piedra que ha dado nombre a las ruedas con las que nosotros pulimos, y a los abrasivos de lija, el esmeril. A veces el símbolo también es verbo, ya se ha hecho el esmerilar. Oye, esto es que
hay que esmerilarlo. Cuando en la fundición salen las piezas de hierro todas rebabosas y con salientes y todo esto, lo primero que hacen es pasarlos por el esmeril. Luego irá a otros procedimientos de mecanizado, del torno, etcétera, etcétera, de la fresa, y más adelante incluso, si estas máquinas no fueran capaces, pues tienen que pasar exactamente por el hombre, los oficiales ajustadores, a lima, con el pie de rey, midiendo, y lima, midiendo, hasta lograr casi la perfección. El corindón, perdón, el esmeril o el corindón, últimamente está siendo cogido en sustitutivo del silicio para la conductividad eléctrica en los aparatos de computación, porque juega con ventaja sobre el silicio incluso, o sea que también tiene propiedades eléctricas de conductividad. El aluminio forma parte de muchas piedras preciosas de joyería. Mira, los cristales de corindón, cuando se dan en la naturaleza, los cristales, ya sabes, por efecto de cristalización durante millones de años, donde los átomos han ido colocándose en la red cristalina, allá donde les mandaban sus fuerzas internas dentro de la red, y nadie les ha molestado. Pues cuando los descubre resulta que han hecho esos cristales tan impresionantes que suelen ser hexágonos, octaedros, acabados en punta, etc. Tan bonitos y que tanta admiración causa. Bueno, pues forma mucha que los cristales de corindón, coloreados por la naturaleza, no por el hombre, por diversos óxidos metálicos, es decir, cuando es corindón pero al mismo tiempo tiene un añadido de algún óxido metálico, constituye el rubí, de gran valor, yo no lo sé en joyería, pero sí que es valorado, ¿no? La esmeralda, de esta sí, de esta tenemos por oídas que son muy caras. La esmeralda, si esos óxidos que lleva el corindón le dan tonalidad verde. El zafiro, o sea, el rubí rojo, la esmeralda verde, el zafiro, otra piedra preciosa, si los óxidos que lleva le dan una coloración azul. La amatista oriental. La amatista oriental. Violeta. Lo mismo. Todo ello es óxido de hierro, óxido de aluminio, corindón, mezclado en pequeñas composiciones, pero ya por la misma naturaleza, con óxidos. Violeta. Y el topacio oriental, también oriental, si es de coloración amarillo. Curioso. Para los amantes de la gemología, gema, piedra, estos nombres son muy curiosos y supongo que les merecerá la pena memorizarlo. Cuando uno es aficionado, pues gasta más tiempo. Se obtienen rubíes y zafiros, estos dos, rubí y zafiro, artificialmente. Muy listo el hombre. Fundiendo óxido de aluminio en polvo, óxido de aluminio, que estamos hablando del óxido de aluminio, fundiendo un óxido de aluminio en polvo con los colorantes minerales adecuados. Y entonces logran rubíes artificiales y zafiros artificiales. No te lo va a decir el joyero que te lo venda, supongo que no te va a decir si es natural o si es artificial. En todo caso, te diría que es natural,
si de esa manera puede venderlo mejor y cobrarte un poco más caro. Perdón, no es pensar mal, es que el comercio es así. El hidróxido más importante, y ya no hablamos de óxidos, sino de hidróxidos más importantes del aluminio, es la bauxita. Y ahora vamos a hablar de ella un poquito más extensamente. Dice, ¿por qué? Bueno, no solo es, la bauxita, que es un hidróxido, pero al mismo tiempo hidratado. Es la alumina, que es como se llama. En realidad, hidróxido, aquí aparentemente, no es hidróxido, pero ya digo que en estas fórmulas solo pone las más simples, las más famosas, las que se retienen más fácilmente en la memoria o para el estudio elemental, como es este caso, pero que entre ellas, de un paso a otro, hay otras muchas. Te metes en un libro, en un texto un poquito más concienzudo, como puede ser el de la Wikipedia, buscando el mineral aluminio, etc., y entonces ves que realmente tienen muchas más fórmulas entre estas, antes de estas que ponemos aquí, hasta llegar a ellas. Dice, es la bauxita, y la bauxita, fíjate cómo la pone en formulación, es trióxido de dialuminio con 2 moléculas de agua, es decir, un óxido de aluminio. Este óxido de aluminio es lo que normalmente van a llamar alúmina. Es decir, podríamos decir que la bauxita es alúmina hidratada. Dice, por ser la materia prima, es la más famosa por ser la materia prima de donde se extrae el aluminio. Abunda en Francia, Italia, Estados Unidos y Guayanas. Esto en el momento en que se escribió este libro. Seguramente que hoy también anda metido entre los primeros puestos, casi indefectiblemente, China, Australia mucho, al ser tan grande todo un continente, pues tiene de todos minerales. Brasil también, porque ya se han hecho más prospecciones y se han encontrado esos grandes países. Propiedades químicas. La propiedad química más importante del aluminio es su afinidad por el oxígeno. Bueno, vamos a ver. Si a este cuerpo, que quiere a toda costa desprenderse de electrones, llega un comilón de electrones como es el oxígeno, que en eso consiste su poder oxidante, pues es la combinación maravillosa. Un gran abrazo con el oxígeno. La química más importante del aluminio es su afinidad por el oxígeno. El aluminio recientemente cortado, es decir, que todavía tenemos una cara que no está oxidada, y expuesto al aire, automáticamente se oxida. El oxígeno del aire dice, ¡qué rico aluminio! Lo oxida. Pero la capa de óxido formada en la superficie se adhiere fuertemente al metal, es decir, no cae, no se desprende, como en el caso del hierro, no, se queda fuertemente adherida al metal y lo protege de la posterior oxidación y hace que los átomos más interiores, no en el filo del borde, que esos quedan oxidados, sino los que están en segunda fila y en tercera fila hacia el interior, esos ya no se oxidan. Por este motivo, dice, no descompone el agua, a pesar del lugar que ocupa en la serie de tensiones. Según la serie de tensiones, tendría que descomponer el agua por su afinidad con el oxígeno del agua. El agua que tiene carácter bipolar, con el disocia el oxígeno y un OH, el oxígeno, el oxidrilo y otro H. El
bueno, H2O, sí, del agua. Bueno, pues cogería ese oxígeno con tal fuerza que descompondría el agua y desprendería hidrógeno. Pues no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ya el primer óxido que se ha formado o que se formaría impediría que siga reaccionando el resto de los átomos. A temperatura elevada ya es otra cosa. Una cosa es el comportamiento a temperatura normal y otra cosa es lo que se da a temperatura elevada. El aluminio en polvo dice forma una mezcla explosiva con el oxígeno y se combina violentamente, es decir, a alta temperatura. Polvo de aluminio con oxígeno es tan isotérmica y tan rápida esa combustión, por así decirlo, que constituye lo que es una auténtica explosión, un explosivo. De esta forma, con esta fórmula, serían 2 de aluminio en polvo y con alta temperatura, más 3 medios, lo ajusta la reacción de oxígeno del aire, sale o forma la alúmina, N2O3, más 399, vamos, prácticamente 400 kilocalorías. Fíjate si es exotérmica. Esta es la reacción, pero a alta temperatura. Esta afinidad, esta querencia del aluminio por el oxígeno es la causa de que si se mezcla polvo de aluminio con algún óxido metálico, es decir, tenemos un óxido metálico y sabemos que es un metal que nos haría mucha gracia obtener. ¿Cómo podemos arrancar ese metal que nos gusta? ¿Cómo lo podemos arrancar del óxido? Bueno, pues cogemos a alguien que quiera al óxido más que ese metal, es decir, que lo desplace. Tenemos un óxido con un metal, el metal vamos a representarlo por Ne, y tenemos un óxido. Bueno, pues mediante la reacción 3 óxido de metal, del metal que nos interesa, más 2 de aluminio, que le dice al metal, te puedes preparar, el oxígeno va a ser para mí, que da la alúmina, el Al2O3, más 3 del metal que nos interesaba sacar de este óxido. Dice que a veces no es rentable económicamente, o sea que solo para obtener ese metal, una muestra para el laboratorio, para hacer prácticas, pruebas, etcétera, valdría la pena desplazarlo con el aluminio. Este es el funcionamiento llamado de aluminotermia. O sea, este funcionamiento constituye la técnica llamada de aluminotermia. Oye, hay óxido de esto, pero no podemos sacarlo. Vamos a tratarlo por aluminotermia, es decir, mezclándole con el aluminio a alta temperatura. Esa sería la técnica de la aluminotermia, que permite obtener metales puros, dice, aunque en pequeña cantidad. Es decir, prácticamente con técnicas de laboratorio. Hacerlo a escala industrial, eso sería otra cosa. Los ácidos débiles no atacan al aluminio, si son débiles. Con el ácido clorhídrico y demás ácidos no oxidantes, que ya son ácidos fuertes, reacciona vivamente y se desprende hidrógeno. Es decir, los débiles, o sea, su comportamiento con los ácidos. Con los débiles no reacciona. Con los ácidos fuertes, por ejemplo, con el clorhídrico, y demás ácidos no oxidantes, es decir, que desprenden hidrógeno,
reacciona vivamente y se desprende hidrógeno. De igual modo reacciona también con el ácido sulfúrico diluido, es decir, con el clorhídrico desprende hidrógeno, el aluminio con el clorhídrico desprende hidrógeno, que sale evaporado, y con el sulfúrico, aun en concentraciones débiles, también reacciona. Reacciona también con el ácido sulfúrico incluso diluido. Dice, los ácidos oxidantes, como el sulfúrico y el nítrico, es decir, aquí dice que reacciona, pero sin embargo ahora nos dice, los ácidos oxidantes, como el sulfúrico y el nítrico concentrados, no le atacan, ¿vale? O sea que si está diluido, sí que le ataca al aluminio, pero si está concentrado, el sulfúrico y el nítrico, NO3H2, ¿verdad? El nitrógeno entra como 5, estos 6, NO3H. El nítrico, concentrados, si están concentrados, en alta concentración, en alto porcentaje, vamos a poner alta concentración, no atacan al aluminio. El aluminio introducido en ácido nítrico concentrado se pasiva porque se forma una capa protectora de óxido de aluminio. Es decir, en concreto, el nítrico no lo ataca, pero sí lo pasiva. Recordamos que pasivar era proporcionarle una película externa, en este caso de óxido de aluminio, que impide ya que reaccione con otros elementos. Pues esto se lo hace el nítrico, pero concentrado. Esta acción protectora del aluminio se realiza en la industria, produciendo una capa de óxido dura y más gruesa, pero ya no por el nítrico, sino por oxidación anódica. Oxidación anódica. Una oxidación te quita electrones. Bien, pues si logras que en el ánodo de una solución ya diluida, o sea, con los aniones y cationes, que en el ánodo puesto el aluminio le quita los electrones que le iba a quitar el oxígeno y hace el mismo efecto que si le hubiera formado óxido de aluminio. Ese aluminio se le llama aluminio anodizado, que queda pasivado también, que es el que se vende normalmente. O sea, tú vas a comprar una barra de aluminio para hacer esto, para hacer lo otro, y ese aluminio es aluminio anodizado, es decir, oxidado pero sin oxígeno, en el ánodo de una cubeta, por electrólisis. Es muy estable frente a los elementos atmosféricos, frente a los ácidos y frente a los álcalis, es decir, tanto frente a los ácidos como a las bases. Aguanta muy bien, y en la atmósfera también aguanta muy bien. Por eso prácticamente está desplazando en muchísimos sitios a las estructuras de madera. Ventanas, puertas que antes eran de madera. Hay mucha gente que dice, oye, ya estoy harto de pintar, además la madera todos los años, que si se desprende la pintura, hay que hacerle tratamiento de esto. ¿Sabes qué? Pon las ventanas de aluminio, esas puertas también quítalas y ponlas de aluminio y lo tendrás para toda la vida. A mí siempre la madera me ha parecido más cálida, eso sí, exige más cuidados, pero es más cálida, más bonita. Para mí, por lo menos. El ácido sulfúrico concentrado disuelve el aluminio en caliente. Es decir, en frío no lo ataca, pero en caliente el ácido sulfúrico lo disuelve. Lo disuelve al aluminio.
Igualmente, los hidróxidos alcalinos, la sosa, la potasa, etc., disuelven al aluminio y liberan hidrógeno formando aluminatos. Es decir, no los ácidos, sino ahora ya los hidróxidos básicos, los hidróxidos alcalinos de sodio, de potasio, etcétera, ¿qué le hacen al aluminio? Pues reaccionan con él formando aluminatos, mediante estas reacciones. 2 de aluminio, lo ponemos en este caso con hidróxido potásico, KOH, potasa, y más agua. Y más agua. Pues esto se forma 2 moléculas de aluminato potásico y desprende hidrógeno. Esto es lo que hacen los hidróxidos, especialmente los alcalinos de sodio y de potasio, al aluminio. Forman aluminatos y desprende hidrógeno. Y ahora viene ya la metalurgia del aluminio, es decir, cómo sacar de la que parece ser su única mena, que es la bauxita, el aluminio. Pero yo pienso que mejor que demos un descansillo a la cabeza, por lo menos a la mía, y lo iniciamos en otro vídeo, si te parece. Metalurgia del aluminio, es decir, los procesos que hay que hacer en las menas de aluminio, en los compuestos de aluminio, para extraerlo. Ya hemos adelantado que no se pudo hacer hasta que el hombre dominó ampliamente la electricidad. Hasta luego, chicos.